Hay historias que marcan a un país para siempre, casos criminales que por su brutalidad, misterio o impacto social se quedan grabados en la memoria colectiva. En este video vas a conocer los 10 crímenes más impactantes de México, algunos sin resolver y otros más oscuros de lo que imaginas. Prepárate porque cada puesto de este top es más perturbador que el anterior, y el número 1 es tan brutal que incluso muchos medios se negaron a cubrirlo con todos sus detalles, porque lo que pasó no solo fue un crimen, fue una tragedia nacional. Comenzamos este recorrido en el infierno, donde la justicia muchas veces llegó tarde, o simplemente nunca llegó, y donde las víctimas aún claman por ser escuchadas. Estos son los 10 casos criminales más impactantes de México. Puesto número 10, el caso de Hugo Sánchez, un adolescente de 17 años que fue asesinado en abril de 2022 tras recibir una golpiza en un salón de eventos del Estado de México durante una pelea aparentemente banal. Todo ocurrió en un evento escolar cuando otro joven, presuntamente bajo los efectos del alcohol, golpeó a Hugo con una botella. Después lo pateó en el suelo, y aunque el ataque fue grabado y viralizado, el agresor estuvo prófugo durante días. La indignación explotó en redes sociales. Miles de personas pidieron justicia para Hugo, y tras una intensa presión mediática, el agresor finalmente fue capturado. Pero el caso dejó al descubierto la facilidad con la que una vida puede ser arrebatada en segundos. El caso de Hugo Sánchez mostró la fragilidad del sistema de justicia juvenil en México, cómo las agresiones pueden escalar hasta la tragedia y cómo la viralización de un video puede convertirse en la única vía para exigir justicia. Ahora pasamos al puesto número 9. Un crimen que paralizó a Monterrey y conmocionó a todo el país: el asesinato de la joven Devani Escobar, quien fue encontrada sin vida dentro de una cisterna en un motel tras desaparecer durante una noche de fiesta. Devani había salido con amigas a una reunión, pero horas después apareció sola en una carretera. Su última foto fue tomada por un conductor de aplicación que debía llevarla a casa. Desde entonces, nada se supo hasta que su cuerpo apareció días después. El caso se convirtió en un símbolo del horror que enfrentan las mujeres en México, con versiones contradictorias, negligencia en la investigación y una sociedad completamente indignada por la manera en que se manejó el caso. La imagen de Devani, parada sola en la carretera, con el brazo extendido, se convirtió en un ícono de la violencia feminicida, una advertencia escalofriante sobre lo poco que se necesita para desaparecer en este país. Y si eso no fuera suficiente, las múltiples inconsistencias en la necropsia, los cambios en la versión oficial y la participación de la Fiscalía aumentaron la desconfianza y reforzaron el grito social de "nos están matando y nadie hace nada". Puesto número 8. El caso de la matanza de Allende, Coahuila, uno de los crímenes más atroces cometidos por el crimen organizado, pero también uno de los más ignorados por los medios nacionales. A pesar de la brutalidad de los hechos, entre el 18 y 20 de marzo de 2011, miembros del cártel de los Zetas secuestraron, torturaron y asesinaron a más de 300 personas, muchas de ellas familias enteras, todo como represalia por una supuesta traición de uno de sus colaboradores. El ataque fue sistemático, casa por casa, manzana por manzana, usando retroexcavadoras para destruir viviendas y hornos improvisados para desaparecer cuerpos, sin intervención de ninguna autoridad local o estatal durante los días que duró la masacre. Las víctimas fueron borradas del mapa sin dejar rastro. En muchos casos ni siquiera se tienen los nombres de quienes desaparecieron, porque no se registró oficialmente lo ocurrido hasta años después, cuando familiares rompieron el silencio. La masacre de Allende es el ejemplo más crudo de cómo el narco ha superado en poder a las instituciones, y cómo el silencio, la complicidad y el miedo pueden permitir una masacre sin castigo, sin responsables y sin justicia. Puesto número 7. El asesinato de Paulette Guevara Farah, un caso que mezcló tragedia, incompetencia y espectáculo mediático, marcando un antes y un después en la forma en que se cubren los crímenes de alto perfil en México. Paulette, una niña de 4 años con discapacidad motriz,
desapareció misteriosamente de su casa en Interlomas, Estado de México, en marzo de 2010, generando una cobertura mediática sin precedentes, con entrevistas diarias a los padres y autoridades. Durante 9 días se buscó a Paulette por toda la ciudad, con drones, binomios caninos y cientos de policías. Pero lo insólito fue que finalmente fue encontrada muerta en su propia cama, entre el colchón y la base. El hallazgo desató teorías de encubrimiento, simulación y manipulación de la escena del crimen, ya que la habitación había sido registrada varias veces sin que nadie notara el cuerpo, lo cual hizo dudar de la versión oficial, las inconsistencias, los cambios de versión y las extrañas declaraciones de los padres, sumadas al circo mediático, convirtieron el caso en uno de los más enigmáticos de la historia criminal reciente. Y hasta el día de hoy, muchos no creen que fue un accidente. La entonces Procuradora del Estado de México, hoy figura clave en la política nacional, cerró el caso como muerte accidental, pero el daño ya estaba hecho. La confianza pública en las autoridades se resquebrajó como nunca antes. Y llegamos al puesto número 6. Un crimen que cruzó fronteras y se convirtió en uno de los feminicidios más conocidos del país. El caso de Ingrid Escamilla, asesinada por su pareja en febrero de 2020 en la Ciudad de México. El feminicidio fue brutal, pero lo que generó indignación nacional e internacional fue la filtración de las fotos del cuerpo mutilado de Ingrid por parte de elementos de la policía, que terminaron publicadas en medios y redes sociales. Las imágenes circularon sin censura, violando la dignidad de la víctima y exponiendo una cultura de morbo institucionalizada que convirtió el dolor en espectáculo, obligando a reformas urgentes en la ley para castigar este tipo de filtraciones. El caso de Ingrid motivó protestas masivas en todo el país, especialmente por parte de mujeres que exigían respeto, justicia y freno a la violencia mediática, además de castigo no solo para el feminicida, sino también para los policías involucrados. Su nombre se convirtió en consigna, su rostro en símbolo y su historia en detonante de una nueva ola feminista, que ya no solo exige justicia, sino también dignidad para las víctimas, y un sistema que deje de fallar desde el principio. Y lo más fuerte es que, a pesar de todo el impacto que generó su caso, el patrón se repite una y otra vez, dejando claro que en México no basta con alzar la voz una vez. Hay que hacerlo todos los días, porque el siguiente caso puede estar a la vuelta de la esquina. Puesto número 5. El multihomicidio de la familia Narvarte en Ciudad de México, ocurrido el 31 de julio de 2015, cuando 5 personas fueron asesinadas en un departamento, entre ellas el fotoperiodista Rubén Espinosa y la activista Nadia Vera. El crimen fue especialmente alarmante porque Rubén había huido de Veracruz tras recibir amenazas por su trabajo periodístico, mientras que Nadia había denunciado públicamente la violencia estatal en ese mismo estado, lo que levantó sospechas de que el crimen tenía motivaciones políticas. Las otras víctimas fueron Yesenia Quirós, Mile Virginia Martín y Alejandra Negrete, todas brutalmente asesinadas, y el departamento fue saqueado de manera selectiva, lo que reforzó la hipótesis de que no fue un simple robo, sino un acto de silenciar voces incómodas. A pesar de las evidencias, las autoridades cerraron el caso atribuyéndolo a un supuesto ladrón común, desestimando los vínculos con el activismo y el periodismo, sí, y dejando un manto de duda que sigue hasta hoy sobre quién dio la orden y por qué. El caso Narvarte sigue siendo un símbolo de la impunidad contra periodistas y activistas en México, una advertencia dolorosa de que incluso en la capital, nadie está a salvo cuando se trata de decir la verdad. Puesto número 4, el caso de los niños quemados en la guardería ABC, uno de los episodios más trágicos de la historia reciente, ocurrido en Hermosillo, Sonora, el 5 de junio de 2009, donde murieron 49 niños y más de 70 resultaron heridos. El incendio comenzó en una bodega contigua a la guardería, pero la falta de salidas de emergencia, la sobrepoblación
y el uso de materiales inflamables hizo que el fuego se propagara rápidamente, atrapando a los niños sin posibilidad de escapar. Las investigaciones revelaron una red de corrupción que permitió que la guardería operara sin cumplir con las normas mínimas de seguridad, y además que los dueños tenían vínculos con figuras del gobierno federal de aquel entonces. A pesar de la magnitud de la tragedia, los responsables políticos nunca enfrentaron consecuencias reales, lo que provocó una indignación masiva en todo el país y una lucha incansable de los padres por justicia que continúa más de una década después. El caso ABC es una herida abierta, no solo por las vidas perdidas, sino por la indiferencia institucional y el abandono legal de las familias, que hasta el día de hoy exigen castigo para los verdaderos culpables. Puesto número 3. El asesinato de Luis Donaldo Colosio, el candidato presidencial del PRI que fue ejecutado a plena luz del día el 23 de marzo de 1994 en Lomas Taurinas, Tijuana, un crimen que marcó un antes y un después en la política mexicana. Colosio representaba una nueva cara del partido, un discurso reformista, crítico con los excesos del poder y dispuesto a confrontar las viejas estructuras de corrupción, lo cual le valió tanto esperanza popular como enemigos internos. El asesino fue identificado como Mario Aburto Martínez, pero su versión de los hechos, las irregularidades en su juicio y la supuesta tortura a la que fue sometido han alimentado durante años teorías de conspiración que involucran a altos mandos del gobierno. Documentos desclasificados, contradicciones en las declaraciones y testimonios censurados refuerzan la idea de que Aburto fue solo un chivo expiatorio, mientras los autores intelectuales siguen en la sombra, protegidos por el mismo sistema que Colosio buscaba cambiar. A casi 30 años del crimen, la figura de Colosio sigue viva, como una promesa rota de transformación y como recordatorio de que en México, a veces, el cambio cuesta la vida. Puesto número 2, el caso de Ciudad Juárez, donde desde la década de los 90 se registraron cientos de feminicidios con patrones similares, cuerpos encontrados en zonas desérticas con signos de tortura-violación y violencia extrema, muchos aún sin identificar. Durante años, las autoridades minimizaron el fenómeno, atribuyéndolo a crimen pasional o violencia doméstica, ignorando las evidencias de redes de trata, complicidad policial y un patrón de impunidad que permitió que los crímenes continuaran sin freno. Activistas como Marisela Escobedo, quien luchó por justicia para su hija asesinada, fueron también víctimas del sistema, pues Marisela fue asesinada frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua mientras protestaba mostrando que ni las madres tienen protección en esta lucha. Ciudad Juárez se convirtió en un símbolo de terror para las mujeres, un laboratorio del horror donde ser mujer joven y pobre podía ser una sentencia de muerte, y donde la justicia parecía tener los ojos vendados permanentemente. A pesar de los años, la cifra de víctimas sigue creciendo, y muchas familias siguen buscando a sus hijas, mientras la sociedad intenta comprender cómo un país puede acostumbrarse a vivir con tantas cruces sin nombre. Y finalmente llegamos al puesto número 1, el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, uno de los crímenes más conocidos, dolorosos y politizados en la historia moderna de México, ocurrido la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero. Esa noche, estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa se dirigían a la Ciudad de México para participar en una marcha, cuando fueron interceptados por policías municipales, quienes los entregaron a un grupo criminal según las investigaciones. Lo que siguió fue un intento brutal por encubrir lo ocurrido, con cuerpos calcinados en basureros, pruebas manipuladas, declaraciones forzadas y una narrativa oficial que fue desacreditada por organismos internacionales y expertos forenses independientes. La llamada verdad histórica fue desmontada, y con los años salieron a la luz indicios de participación del ejército, omisiones del gobierno federal y una red de complicidades que convirtió este caso en un escándalo de proporciones internacionales. A casi una década no hay justicia para los padres, no hay verdad completa
y los estudiantes siguen desaparecidos, pero su ausencia resuena con fuerza como una herida que no cierra y como una deuda que el Estado mexicano no ha querido pagar. El caso Ayotzinapa no solo representa un crimen de lesa humanidad, sino una ruptura definitiva de la confianza entre el pueblo y las instituciones. Una generación que creció sabiendo que la justicia puede desaparecer tan fácilmente como sus propios hijos.